resultados de esta encuesta, es un pulso que se le toma a la población y que se efectuó, si no estoy equivocado, Santiago, buenos días, el pasado sábado. Temas de la consulta popular. Empecemos con los cuadros, queríamos haberlos puesto en pantalla, no lo pudimos conseguir, pero bueno, de todas maneras lo importante son los datos. El universo para empezar con el conocimiento de esta encuesta, Santiago, buenos días. Buenos días. 12 y 13 de febrero fue realizada la encuesta. 12 y 13 de febrero. Este sábado y domingo pasado. Sábado y domingo, ¿cuántas personas? 1.860 personas entrevistadas en todo el país. El margen de error es más o menos 4%, la confianza 95.5%. ¿No es muy alto, 4%? Es el estándar del margen de error de las encuestas. Con esas 1.800 personas garantizamos eso. Si es que necesitaríamos bajar el margen de error, deberíamos de hacer muchísimas más encuestas. Correcto. Vamos con el tema de la consulta popular. ¿O tiene primero el del presidente? Sí, o el de la confianza en las instituciones. Confianza en las instituciones. Vamos con confianza en las instituciones. Este juego consiste en que le planteamos a las personas a quienes entrevistamos si es que confían mucho, algo, poco o nada en cada una de una lista de instituciones que nosotros le planteamos. Aquí están ordenadas desde la más hasta la menos, aunque fueron planteadas en un distinto orden. Solamente para presentar los resultados nosotros hemos ya ordenado esos datos. En el punto más alto de la confianza institucional, el gobierno nacional dice que confía mucho, 13, algo, 45, poco, 15, nada, 15%. Y siguen hacia abajo Consejo Nacional Electoral, que le sigue, luego Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, ambas entidades ya tienen un valor un poco más negativo. Como podemos ver, solamente confía mucho en el Consejo Nacional Electoral y en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2 y 3% respectivamente. Y acá una lista de instituciones que están en Fiscalía, saldo Corte rojo. Constitucional, Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional y Corte al final, Nacional de Justicia. Corte Nacional de Justicia es que tiene la más baja confianza de todas las instituciones. Solamente confía mucho en la Corte Nacional de Justicia el 1%, el 23% dice que confía algo, el 34% que confía poco, y un 23% no confía nada. En esta ocasión no se consideró a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica. No en esta vez, puesto que estábamos enfocándonos en todos los actores que han tenido una relevancia últimamente de acuerdo con la coyuntura. ¿Cómo califica la labor del presidente de la República? Es la que le produce urticaria a algunas personas, yo no sé por qué. La primera raya es, la primera barra es la calificación total nacional, 12% muy buena, 55% buena, 24% mala y 6% muy mala, un 3% no sabe o no contesta. Las Esto es a nivel nacional. ¿Dónde tiene mayor aceptación el presidente en cuanto a región? Si hacemos un saldo positivo-negativo, muy buena, buena versus mala, muy mala, vemos que en las 3 regiones, en las 2 regiones que están analizadas en esta encuesta, costa y sierra, en zonas urbanas y rurales, es más positivo que negativo. La calificación es, digamos, el negativo es algo más alto en las zonas de la sierra rural, en esta vez, que tiene 32% entre mala y muy mala, siendo ese el valor más destacado. ¿Alguna razón especial de que se produzca esto en la sierra? Se producen muchas variaciones en el caso de las zonas rurales. La muestra es más pequeña, también la zona es mucho más dispersa y puede deberse a distintos factores como cambios climáticos, etcétera. Correcto. Sí, vamos a la siguiente. Yo esperaría que de pronto estos indicadores podrían también variar debido a temas como, por ejemplo, las lluvias, las inundaciones que pueden pasar. Que generan un malestar en la ciudadanía. Y lo que tenemos es, en esta secuencia, es todo el histórico de la calificación de la labor del presidente. La última calificación, 67 positivos contra 30 negativos. Antes estuvo en 70 contra 27, tenemos una variación de 3 puntos menos para la calificación del gobierno con respecto a la medición del 29 de enero, la del 12 de febrero. Eso está más o menos dentro de un margen de error. El margen de... Correcto. Sí, de todas maneras se podría hacer algún poco de análisis más. Vamos ahora con el tema de la consulta, que es lo que está en el candelero. ¿Qué se consultó? ¿Cuál fue las preguntas? Ahí tenemos. Si se convoca consulta popular para tratar diferentes temas de interés, ¿usted acudiría a votar o no? ¿Acudiría a votar? Veamos. 77% acudiría a votar, 10% dice que no acudiría a votar,
Depende, porque no ha tomado una decisión, no lo ha pensado, 9%, 4% no puede decir, no puede responder. Es decir, la gran mayoría del país desea ir a las urnas en caso de que se le consulte. Sí, y estas personas dicen que no acudirían a votar son principalmente las personas que tienen voto facultativo, es decir, los mayores de 65, los que tienen 16 o 17 años, policías militares. O sea, un gran universo. Sigamos con la siguiente. Sabemos que se consultó de pregunta por pregunta. La número 1, la caducidad de la prisión preventiva. ¿Cómo responde la ciudadanía a esta? Le planteamos a las personas a quienes entrevistamos con una papeleta en la que estaba el texto íntegro de la formulación de las preguntas, tal como el presidente las envió al Tribunal Constitucional antes de esa su que decía, calificación. ¿está usted de acuerdo con? Esa misma formulación, porque correcto, esa es la que teníamos hasta el fin de semana pasado. Desde ayer tenemos unas nuevas. Ha sido modificada un poco, más de forma que de fondo, pero ¿cuál es la respuesta a la caducidad de la prisión preventiva? Creo que de todas maneras estas respuestas sirven como para tener una orientación. La primera pregunta, caducidad de la prisión preventiva, voto por el sí 65%, por el no 14%, blanco, no ha pensado, no tiene una posición al respecto 9%, 10% dice nulo, anulo, estoy en contra de la pregunta o cree que no se debe preguntar ese tema. Las sustitutivas la apoyan el 62 contra el 15 del voto no, 10% de blanco, ¿no? La pregunta 3, que es la prohibición a las instituciones financieras de tener otro tipo de negocios, 50 por el sí, 22% por el no, entre nulo y blanco 26%. La pregunta 4, sobre la disolución del Consejo de la Judicatura y su reemplazo por una comisión de transición, por el sí 53, por el no 18, nulo y blanco 28. La modificación de la composición del Consejo de la Judicatura, que es la pregunta 5, 52 por el sí, 18 por el no, 28% nulo y blanco. Como podemos ver, las preguntas 4 y 5 tienen un mayor porcentaje de nulo y blanco, evidenciando que son preguntas que son un poco más difíciles de comprender y que, por lo tanto, las personas no tienen una posición muy clara. Lo del enriquecimiento justificado alcanzó 60 contra 18 del no, un 10 blanco y un 10 de nulo, es decir, está prácticamente en este momento la ciudadanía de acuerdo con que se castigue el enriquecimiento no justificado. Los juegos de azar, que es otro tema. Las otras dos preguntas, que son estos temas que se habían planteado en términos cantonales, luego esta de juegos de azar tuvo una modificación importante. Prohibición de los juegos de azar y prohibición de muerte de animal en espectáculos, 53 por el sí, 24 por el no, 53 por el sí, 24 por el no, respectivamente. Ambas tienen una respuesta igual. Hay unas diferencias en ciudades importantes que los vamos a ver, esperamos tener el tiempo a continuación. La pregunta 9, regulación de mensajes de la de consulta violencia popular, es la regulación de los mensajes de violencia, etcétera, de los medios de comunicación, 54 por el sí, 23 por el no, 12 blanco, 10 nulo. Y esa que considera delito la no afiliación al IES tiene un gran apoyo, ¿no? 65% por el sí, 15 por el no, 15 por el no, y también tiene un porcentaje más bajo de blancos y nulos. Bien. Como podemos ver, más del 50% todas las preguntas tiene el sí. Hay algunas respuestas más duras, más fuertes, principalmente las preguntas 1, 2 y 10. Las otras todavía hay un cierto debate y en algunos casos a nivel Último cantonal. cuadro, veamos cuál es. Dice. Tenemos el resultado de Quito. Sí, adelantemos eso. Tal vez aquí el tema del maltrato animal en espectáculos, 49 por el sí, 32 por el no. Cerrado, ¿no? Es una de las... en Quito y en las ciudades de la sierra, este es un tema que está en un fuerte debate y que todavía no se puede pronosticar un resultado. Ese es Guayaquil, ¿no? Esto es el resultado de Guayaquil, también todas tienen más el sí por el no. Hay una mayor porcentaje de personas que dijo en esta ocasión que no comprende adecuadamente y no que está bien en informado. ese momento considera que no está bien formulada la pregunta. En Manta y Portoviejo. Manta y Portoviejo tenemos los resultados que son tal vez más amplios de todo el país, con más del 60% prácticamente en un promedio. Esta que dice la última, con respecto al voto que usted acaba de expresar, ¿es posible que cambie de opinión o está seguro de que votaría de la misma manera en la que acaba de hacerlo cuando se realice la consulta popular? 65% dice que está seguro y que no cambiará de opinión.
El resto es posible que cambie de opinión. Entonces tenemos casi 3 de cada 10 que todavía no han tomado una firme decisión al respecto, y me parece que eso es claro, tratándose de un proceso que ni siquiera está iniciado. Me parece que vamos a ver algunos cambios en las próximas semanas y meses. Obviamente, al cambiarse las preguntas, va a haber una serie de variaciones, pero no mayores. Lo que sí queda en evidencia es de que se debe hacer una campaña mucho más agresiva para que la gente conozca realmente qué es lo que se le está preguntando, ¿no? Sí, me parece que el reto principal de esta consulta popular es, en primer lugar, lograr la mayor participación posible, que la gente acuda a votar. En segundo lugar, que ese voto sea informado, responsable y razonado, y por lo tanto la responsabilidad también de las instituciones, del Consejo Nacional Electoral, del Gobierno, de la Asamblea, de los actores políticos, es informar adecuada y responsablemente del contenido. Última pregunta, ¿es diferente hacer una encuesta y preguntar, como se dice, boca a boca, u otra ya presentar una papeleta, ¿no? Porque la persona tiene mucho más tiempo para aclararse y lo puede hacer de manera mucho más íntima para que no se conozca directamente su respuesta, ¿no? Sí, es una cosa importante en eso, porque además acordémonos que en el Ecuador llegamos hasta el día anterior a la realización de la consulta o de las elecciones con un 10-15% de personas que dicen que no están decididos y que toman una decisión en ese momento. Probablemente ya tomaron una decisión, pero no lo dicen. ¿Y qué se pasa con aquellas personas que responden lo que supuestamente deberían de responder, pero en su fuero interno tienen otra creencia? Por decir, ¿es usted una persona racista? La gran mayoría, aunque lo sea, van a decir no, porque ese es ¿Cómo se logra detectar ese tipo de respuestas? Sí, puede ser que exista eso, y eso es algo imponderable de las encuestas. Lo que podemos determinar es que siempre va a haber un porcentaje de personas que no dicen la verdad. En el Ecuador lo que nosotros hemos encontrado es que haciendo una buena formulación de la pregunta, buscando tratar de tener objetividad y neutralidad en los estudios, podemos detectar la respuesta sincera de los ciudadanos. De todas maneras, siempre vamos a tener esa pequeña imprecisión. La solución, probablemente metodológica, es hacer muchos estudios para tratar de encontrar esas posibles incoherencias en la información. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Lo esperamos aquí el próximo mes. Tenemos una cita ya establecida. Santiago Pérez, dándonos a conocer los últimos resultados de la encuesta. Vamos a una